Cantábamos hace un momento, vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Que verdaderamente sea la actitud y no solamente una acción externa, sino la actitud de un corazón humillado delante de Dios. Y también cantábamos, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Pero ¿cuál es la casa del Señor? La casa del Señor, la cual somos nosotros. Que se llene de tu gloria. Y hoy quiero compartir acerca de un pasaje. Ya empezamos a meditar en Segunda de Samuel y estaremos hablando, yo creo, sobre Segunda de Samuel, pero hoy quiero iniciar mi tema de hoy, y es sobre Ageo, el libro que acabamos de terminar. Un libro muy pequeño, pero también nosotros vemos un ministerio muy corto, el de Ageo. 3 meses, 24 días. Posiblemente era anciano y ya habló pocas veces y habló poco tiempo, pero fue tan importante la palabra que habló que nos ha quedado hasta el día de hoy. Un ministerio bastante corto, aproximadamente en el año 520 antes de Cristo. Y él está animando al pueblo a reconstruir el templo. Posiblemente fue llevado niño o muy adolescente y ahora está en una edad muy adulta, tal vez arriba de 80 años, pues ya es una persona mayor, una persona que vivió el ser expatriado, vivió el sufrimiento, vivió en otra nación. Algunos piensan que posiblemente haya nacido en el exilio en Babilonia, sobre todo ya bajo el dominio del imperio persa, pero él también nos va a decir que se acuerda de ese templo. Entonces fue alguien que vivió todavía la destrucción del templo y de Jerusalén. Y Dios habla para animar no solamente a los gobernantes, a los líderes, al sumo sacerdote que enseñaban la ley y ofrecían los sacrificios, y al pueblo en general. Y esa obra que va a iniciar se ha detenido durante un tiempo, y durante ese tiempo viene este verso. Y quiero tocar este verso porque es un verso bastante complicado y a veces oscuro y mal utilizado, que dice en el capítulo 2, verso 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, o Yahweh Sebaot. Está diciendo, mío es todo lo precioso. Y podemos decir amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú eres el Dios de los ejércitos, Jehová Sebaot. Dios que pelea por su pueblo, Dios que defiende a su pueblo. Y Señor, tú les haces ver a este pueblo la necesidad que tienen de una comunión contigo. Y quiero tocar este pasaje porque mucha gente lo utiliza de una manera incorrecta, y hoy queremos, Señor, entender lo que la palabra tiene para nosotros, y que verdaderamente estemos entendiendo tu propósito para nuestras vidas. Hemos meditado durante este pequeño libro, pero nos ha conmovido el corazón y nos ha retado a vivir como pueblo tuyo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nosotros vemos que como contexto, antes, esto viene a raíz de un decreto de Darío, pero no es la primera vez que se habla acerca de la reconstrucción del templo. Voy a leer en la Biblia de las Américas, en Esdras capítulo 6, versos 1 al 10. Tal vez no voy a leer todo tal cual, pero le voy a ir indicando los versículos. Y Ciro había permitido ya volver al pueblo a Jerusalén. Estamos hablando del año 538, 539 antes de Cristo. Y hay un edicto, todavía eso nos lo menciona en el libro de Daniel, que se permite volver a reconstruir, y vamos a ver varios
profetas que están hablando acerca de este regreso y de la reconstrucción del templo y también de la ciudad. Y va a haber un periodo bastante largo donde está esta reconstrucción de Jerusalén. Pero Ciro ya había permitido que volvieran a reconstruir el templo, pero había habido oposición y se había detenido la construcción o reconstrucción. Pero luego Darío, ya en el libro de Ageo nos marca esto, había nuevamente recordado que se debía reconstruir el templo de Dios, y él proclama un decreto. O sea, un decreto es una ley que se tiene que realizar. Y dice en Esdras capítulo 6 versos 1 en adelante: primero entonces el rey Darío proclamó un decreto, y buscaron en los archivos donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y en el verso 3 dice que en el año primero del rey Ciro, 539, 538, como dije hace un momento, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificada el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con la altura y la anchura que tenía. Entonces ya desde antes hay un decreto, desde el 539, 38 hasta el 520, que cuando está hablando Ageo, ¿cuánto tiempo hay? 18 años entre el primer decreto y ahora. Bueno, verso 4: que se levantara entonces con sus 3 hileras, de manera y que los gastos se pagaran del tesoro real. O sea, el mismo rey está diciendo: del tesoro vamos a dar. El pueblo de Judá ya no es Israel, sino es Judá, porque solamente había quedado esa parte de las tribus. No tenía con qué reconstruir, estaban pobres los que estaban en Jerusalén, y los que estaban expatriados no podían volver a su tierra. Pero viene de un rey pagano no solamente dar el decreto, sino aún dar los recursos para la reconstrucción. ¿No sería una bendición? Y nosotros diríamos: allí se cumple, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Podríamos pensar esto, ¿no? Porque él está dando todo lo que se necesita. Verso 5: y que también se devuelvan los utensilios de oro y plata de la casa del Dios. Y al final del verso va a decir: y que sean colocados en la casa de Dios. Está regresando también los tesoros que se había llevado Nabucodonosor. Y se acuerda que en Belsasar también, en Daniel, que estaba diciendo que él usó esas copas y parte del tesoro de la casa de Dios aún para beber y hacer algo indebido en su fiesta. Y Dios le reclamó por eso, tanto que ese reino es destruido y él es muerto. Ahora están regresando esos tesoros. Podríamos decir: entonces Dios está cumpliendo, mía es la plata y mío es el oro. Verso 7 dice: y no impidáis esta obra de la casa de Dios. Y al final del verso 7 dice: y que reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. No detengan esta obra, está poniendo los medios para que esa obra avance. En el verso 8: además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Un pagano preocupándose por reedificar la casa de Dios. El templo que había sido destruido por el pecado de su mismo pueblo, un pagano, un rey pagano está diciendo: reconstruyan, ahí están los recursos, porque es necesario que reconstruyan. 1, la casa de Dios. 2, el lugar para ofrecer los sacrificios. Y 3, que guarden los cimientos. Al final nos va a decir cuál era el propósito de él. Pero bueno, verso 8, y dice que se les dé, al final del verso, que se les dé del tesoro real de los tributos del otro lado del río. O sea, las naciones o pueblos que vivían cerca, que dice que sean pagados todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Y aún estaba diciendo: todas las naciones que están ahí alrededor, el tributo que me van a dar a mí, que lo paguen pronto, pero que sea para la reconstrucción de ese templo. Podríamos decir: Dios tiene razón, mía es la plata y mío es el oro. Verso 9: y todo lo que se necesite, novillos, carneros, corderos para el holocausto,
del Dios de los cielos, y trigo, y sal, y vino, y aceite de unción. Todo esto era para el sacrificio. Según lo que pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta. Dios tiene razón. Así tiene que actuar Dios con nosotros el día de hoy, que nos dé todo lo necesario. Verso 10: para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo. ¿Quién estaba preocupado porque se ofrecieran sacrificios a Dios? Un rey pagano, pero que había conocido de Dios a través de Daniel y aquellos fieles judíos que habían estado en la cautividad. Termina el verso 10 diciendo: y orar por la vida del rey y de sus hijos. Y él quería que oraran a Dios por él, para que Dios lo bendijera. Hasta acá podemos decir, realmente Dios está proveyendo todo. Ellos no tienen nada, Dios está dando todo. Ahora, ¿ese es el oro y la plata que Dios habla que son suyos? En principio podemos pensar que sí, pero Dios está mostrando que Él gobierna sobre los reyes del mundo, sobre las naciones. Él está haciendo que se devuelvan los tesoros de la casa de Dios, pero Él quiere ir más allá de eso, no solamente de esos tesoros físicos, sino el propósito es que levantando la casa de Dios, que estaba destruida, su pueblo estaba destruido, va a haber un lugar para ofrecer sacrificios a Dios. Sacrificio agradable. ¿Cuál era el propósito del templo? Que la presencia de Dios estuviese allí y que el pueblo viniera y ofreciera sacrificios a Dios, tuviera comunión con su Dios. Que el pueblo recordara que Dios era su libertador, pero que ese pueblo por gratitud viniera a tener comunión con su Dios. Ahora, Judá no pudo reconstruir el templo ni con este edicto y teniendo los recursos, porque se detuvo la construcción. Nos dice la palabra de Dios que hubieron pueblos que se opusieron, y de hecho los que regresaron estaban más preocupados por comer, por guardar su vida, por construirse un lugar donde ellos pudieran refugiarse del clima, que por la casa de Dios. Ahora, cuando Dios permite todo esto, porque Dios lo permite, no habrá oposición de los enemigos del pueblo de Dios. Nosotros vemos que hubo oposición. Judá no pudo reconstruir el templo. Y vamos a Esdras capítulo 4, verso 23 en adelante. Vemos que hay oposición de los pueblos vecinos. Inclusive el mismo pueblo de Judá había llegado y estaba desanimado, estaban cansados, buscaban la manera para vivir, para guardar su ganado, para guardar sus familias, sus cultivos. Y lo último era la casa de Dios. En las prioridades del pueblo, primero estaban ellos y luego Dios. Esdras capítulo 4, verso 23, ahora voy a cambiar de versión en la Biblia de las Américas. Dice: entonces tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída desde Reuma, del escriba Simsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén a los judíos y los hicieron parar por la fuerza. Aquella construcción que se había iniciado, ¿qué pasó? También de un rey Artajerjes es detenida la construcción. Bueno, ¿Dios no había ya provisto todo? Verso 24: entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿No decía él, no dice Dios que suyo es el oro y la plata? ¿O la plata y el oro? ¿Por qué está diciendo esto? Ahora, si nosotros sacamos ese verso de contexto, podría parecer que esto es lo que está diciendo. No solamente hay oposición de los enemigos para levantar el templo, no solamente hay oposición tal vez de la gente que no conoce al Señor para que nos reunamos y sirvamos a Dios, o a veces del mismo gobierno. Por ejemplo, durante un tiempo, gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de reunirnos con todas las medidas de seguridad, pero durante un tiempo
era más seguro asistir a un antro, a reunirse, que a una iglesia. No le veo mucha lógica, ¿no? Era más seguro ir en el metro todos amontonados que asistir a la iglesia. Bueno, entiendo que algunas congregaciones han sido muy desobedientes, ¿no? Y muy indisciplinadas. Pero si nosotros como creyentes ponemos el ejemplo, creo que sería una buena manera para en todo lugar nosotros ser ese ejemplo, en lugar de un mal ejemplo, ¿no? Ser ese ejemplo de cómo debemos comportarnos, no solo como ciudadanos, sino como hijos de Dios. En sus trabajos, algunos tal vez tienen responsabilidades como jefes. ¿Cómo debe tratar un jefe, un verdadero creyente, a los que están como subalternos? O los que tienen jefes que no son cristianos, ¿cómo debe comportarse un creyente ante un supervisor, ante un jefe? ¿Cómo en los negocios un creyente debe responder ante una situación que no es correcta? Allí nosotros estamos mostrando que somos pueblo de Dios. Pero este mismo pueblo de Dios, hablando aquí en Judá, se había olvidado de lo que Dios había hecho con ellos, y ellos no estaban mostrando la gratitud a Dios, ni estaban viviendo como ese pueblo de Dios. Los pueblos se oponían para reedificar el templo y ellos estaban bien contentos. Bueno, como nos dijeron que no seguimos. Muchos durante esta pandemia, es cierto, nosotros dejamos de reunirnos presencialmente durante 1 año y 2 meses, o sea, 14 meses sin vernos, ¿no es cierto? Cuando vino Vale, dije, ¿qué pasó con Vale? Pues estaba así, chiquita, y luego vino, ¿qué pasó con Vale, no? Y unos me vieron después de 1 año y dijeron, ¿qué pasó con el hermano Nahum? Cambiamos tal vez durante todo este tiempo, pero durante todo este tiempo muchos hermanos estuvieron conectados, ¿no? Ya sea por el Facebook, por el WhatsApp. Procurábamos estar en ese contacto. O sea, eso no fue impedimento para que tuviésemos comunión con Dios. Y aún algunos empezaron a compartir la palabra de Dios a otros en sus casas o de manera virtual. Pero aquel que no tiene ese compromiso con Dios, le dice que no puede buscar a Dios, y sencillamente ya no busca de Dios. Bueno, vamos al siguiente punto. De parte del pueblo tampoco había disposición para reedificar la casa de Dios. Y esto es lo que vemos en el libro de Ageo, porque en el capítulo 1, verso 2, ¿qué están diciendo? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Parecen unas palabras sencillas. Les prohibieron, ellos están ocupados en otras cosas y dicen, no es el tiempo de reedificar la casa de Dios. Nos habla de una situación. La casa de Dios entonces estaba destruida. Si la casa de Dios estaba destruida, que era la identidad de este pueblo. ¿Se acuerdan que en Jeremías ellos decían, templo de Jehová es este? Y por eso Dios no va a permitir que nos tomen como prisioneros. Dios no va a permitir que su casa sea pisoteada. Esa casa que era el centro de la vida espiritual, religiosa y aún de la vida política de esta nación, estaba destruida. ¿Cómo estaría el pueblo? Destruido. ¿Dónde estaría su interés? ¿Dónde estaría su corazón? No en buscar a Dios. Ahora, esta casa que estaba destruida mostraba qué tan alejada estaba la vida del pueblo del Señor. Si el templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿qué decía el pueblo? No es tiempo para reconstruir la casa de Dios. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Dios no es mi prioridad. Que Dios espere. Dios permitió todo esto. Dios no necesita mi adoración, y no es que lo necesite, pero Dios puede esperar. Yo estoy primero. ¿Cómo se llama eso? El egocentrismo.
antropocentrismo, o sea, el centro es el hombre, el egoísmo, el culto al yo, concupiscencia, satisfacer solo mi deseo y mi necesidad. Y dice capítulo 1, verso 4, que ellos no se preocupaban por la casa de Dios, porque la casa de Dios, ¿cómo estaba? Dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales, estoy leyendo Zacarías, Ageo 1:4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. O sea, ¿qué significa artesonadas? Muy cuidadas, muy detalladas, muy hermosas. Y esta casa, ¿cómo está, hermanos? Desierta. Y si nosotros recordamos también cómo nos habla la palabra de Dios, que cuando una casa está desierta, significaba que la casa de Dios estaba sin los sacerdotes, estaba destruida, no podían estar ahí, sin pueblo, sin gente que fuera a buscar a Dios y ofrecerle culto a Dios, sin animales para el sacrificio. Estaba desierta. Lo que quería decir es, no hay quien busque a Dios, no hay quien le adore, quien escuche, quien le ofrezca holocaustos. No hay quien busque en definitiva a Dios. De hecho, Romanos nos recuerda que este es el pueblo que no teme a Dios, que han hecho lo malo delante de Dios. Y nos está recordando un salmo que es el Salmo 14, lo voy a leer, versos 1 al 3, voy a leer en la versión 60, la Reina Valera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y pensamos que esos son los que niegan la presencia de Dios. Pero también dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba viendo o qué estaba buscando? Algún entendido de corazón. ¿Quién es el entendido de corazón? Que busca a Dios. Entonces, cuando dice que su casa estaba desierta, que no había quien le buscara, esta gente no es entendida de corazón. Por eso luego vamos a ver cómo les dice, mediten en su corazón. ¿No les dice así, vez tras vez? Precisamente por esto, verso 3, donde estamos, el Salmo 14. Todos se desviaron. Entonces el que no quisieran reconstruir la casa de Dios, que estaba diciendo, se desviaron de mi obediencia, de mi camino. A una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no era en sí que Dios necesite una casa física, sino que eso estaba demostrando el olvido de este pueblo por su Dios y que se habían corrompido, se habían apartado del camino del Señor. Ahora vamos a comparar a ese templo con el templo de Salomón. ¿Cuántos se acuerdan del templo de Salomón? ¿Alguien se acuerda del templo de Salomón? Ay, hermano, pues nos cuenta, porque yo no lo vi. No, quiero decir, nos acordamos de la historia, ¿no? ¿Cómo era? Ninguno de nosotros lo vio, pero lo que nos dice la palabra de Dios es que era un templo hermoso, que nadie había visto algo así. Todos los que venían a conquistar a Jerusalén, ¿qué era lo que querían? Llevarse partes del templo, así literalmente. Y eso fue lo que hicieron, destruyeron el templo para llevarse partes del templo, porque el templo estaba hecho con maderas preciosas talladas y luego cubiertas con oro hasta el piso. ¿Se imagina lo que sería eso? Algo hermoso. Todo lo que estaba dentro, el candelabro, todo era de oro. Hermoso. Bueno, veamos cómo era ese primer templo. Y nos dice Primera de Reyes capítulo 7 versos 48 al 51 cómo era ese templo. No voy a leer todo, usted puede leer después todo el capítulo, pero voy a leer la última parte del verso 48 al 51. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová,
Un altar ¿de qué, hermanos? De oro, y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro, ¿cómo, hermanos? Purísimo, a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas, las tenazas de oro. Hasta las tenazas eran de oro. Mis tenazas en la cocina hasta se están doblando de lámina. Pero en la casa del Señor todo era de oro. Y por eso mucha gente dice, y algunos líderes o pastores, traigan para que el templo sea hermoso, todo que sea de lujo, porque es para Dios. Bueno, porque están tomando esto. Es que dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro. Entonces Dios te va a dar todo. Tú no debes de tener falta de nada. Regresemos al pasaje. Dice que todo, hasta las pinzas, los tenazas eran de oro. Verso 50. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así terminó toda la obra que se dispuso a hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado. Aparte de todo el oro que estaba construido, un día que estábamos haciendo cuentas o compartiendo sobre lo que David había amontonado para la construcción y del oro, estábamos hablando de toneladas de oro. O sea, era algo que no nos podemos imaginar. Pero dice que lo que sobró de la casa, ¿qué hicieron? Y metieron todo lo que David había dedicado, plata, oro, utensilios, y depositó todo en la tesorería de la casa de Jehová. Y podemos decir, entonces por eso Dios dice, mía es la plata y mío es el oro. Su casa debe estar de esta manera. Pero vamos a 1 Reyes capítulo 8, versos 9 al 11. Aunque esa casa era preciosa, vea lo que hacía diferente esa casa a muchas otras. ¿Alguien ha ido a Tepoztlán? Y hay otros lugares. El retablo que está enfrente, todo está cubierto de hoja de oro, ¿no? Y lo cuidan. Y algunos presidentes hace muchos años llegaron a saquear ese lugar y se llevaron las piedras preciosas que habían ahí. Y mucha gente lo venera porque es valioso. Bueno, aquí creo que no tenemos cosas tan valiosas, porque aún esta madera que vemos aquí enfrente no es madera, es MDF. Los que saben, es madera comprimida, ¿no? No buscamos dejar algo aquí en esa tierra, porque finalmente nos iremos con el Señor. Si tenemos este templo es para poder reunirnos. Pero bueno, si Dios nos permite tener algo, gracias a Él. Pero nuestra adoración no va a estar en las cosas materiales, nunca. De hecho, ni en mi persona, porque entonces estaría haciendo idolatría de las cosas, o de una persona, o de mí mismo. Pero dice en 1 Reyes 8, 9 al 11, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra. ¿Qué eran las 2 tablas de piedra? La ley de Dios, el pacto de Dios, que allí había puesto Moisés en el Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel. Dentro del templo estaba esa caja con el pacto de Dios, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, lea conmigo muy fuerte esto, hermanos, la nube llenó la casa de Jehová. De nuevo, la nube llenó la casa de Jehová. Y verso 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Ahora lea conmigo esta última parte, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Más que el oro, más que la plata y la cantidad de lo que vemos ahí, ¿qué había de precioso en esa casa? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo era este segundo templo que estaban reconstruyendo, que nos narra Ageo? El templo que ahora estaban levantando era muy inferior al de Salomón.
tanto que los niños o jóvenes como Ageo, que fueron expatriados y que regresan a Jerusalén, que llegaron a ver aquel templo aún cuando ya se habían llevado muchas cosas, al ver solo los cimientos de este nuevo templo, van a llorar, pero van a llorar recordando la destrucción del templo anterior, recordando su pecado y su falta hacia Dios, recordando su falsa confianza en lo que ellos tenían. No era en Dios y en su gloria, sino en el templo y en el oro que estaba en ese templo. Por tanto, ellos llegaban a decir que aún el oro que estaba ahí santificaba la ofrenda que le ofrecían a Dios. Están recordando el sufrimiento durante 70 años en exilio de su tierra. Están recordando que hubo oposición para la reconstrucción, pero ahora Dios permitía que estuviesen los cimientos. No se imagina cuánto hemos trabajado también aquí para tener un lugar donde reunirnos, que cuando metimos las zapatas allí, venían hasta los niños, las hermanas, y pues yo creo que no hacíamos lo que teníamos que hacer, pero había un hermano albañil que nos decía: echen ahí, y le echábamos, ¿no? Y todos cansados, todos adoloridos, pero para nosotros era un gozo. Tal vez no es un templo ni lujoso, ni está en un lugar hermoso. Estamos en un lugar hermoso porque aquí está la presencia de Dios. Pero para muchos no es el mejor templo ni el mejor lugar, porque estamos en un lugar alto, no está en un lugar visible. Pero para nosotros era un gozo tener un lugar donde reunirnos. Ese era el gozo, saber que ahí podemos alabar a Dios. Entonces estos que lloraban, estos ancianos, también lloran porque ven que este templo es tan inferior al anterior. Y nos dice Esdras capítulo 3, versos 12 y 13: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esa casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Yo creo que pues está mezclado, ¿no? Tristeza, pero al mismo tiempo gozo. Dios ha permitido que volvamos a nuestra tierra. Dios aún tuvo misericordia de nosotros. Dios ha permitido que perdamos hermanos, familiares en esta pandemia, pero Dios ha tenido misericordia y hoy podemos volver a alabar a Dios. Continúo leyendo y dice el verso 12 al final, que daban gritos de alegría. Verso 13: y no se podía distinguir entre el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Y en este contexto es que Ageo, en el capítulo 2, verso 3, mismo Ageo le dice a los que echaron los cimientos, y cuando terminan esos cimientos: ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? Y entonces por eso sabemos que Ageo estuvo ahí y dice: como lo habéis visto ahora, tal como esta, ¿no es como nada a vuestros ojos? Dice: ¿no se dan cuenta que esto en nada se compara a aquel templo? Y en medio de este pasaje es que va a decir: mía es la plata y mío es el oro. ¿No decía él que son suyos? Entonces, ¿por qué este templo es tan inferior? ¿Por qué esta casa es tan inferior a la primera, a los ojos de ellos y de los hombres? Porque ellos habían confiado en la grandeza de aquel templo de Salomón. Decía Jeremías 7:4: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y les reclama a Dios, y por eso ustedes vienen a ofrecer a Dios y después se van y siguen cometiendo sus pecados. Pero habían olvidado que lo que le daba valor a ese templo era la gloria, la presencia de Dios que estaba residiendo en el templo. Entonces, cuando la gloria de Dios deja ese templo de oro valioso, con piedras preciosas,
Cuando la gloria de Dios deja ese templo, ¿de qué sirve ese templo tan hermoso? Nos dice Jeremías, Ezequiel, les voy a decir solamente las citas y después lo buscan en su casa. Ezequiel capítulo 9, verso 3 dice que la gloria de Dios se levantó del propiciatorio. Ahí residía la gloria de Dios. Eso es lo que veía Ezequiel. Y luego en el capítulo 10, verso 4, dice que en el 9 dice que se iba a la puerta, y en el 10 dice que regresaba. Y luego en el 18, capítulo 10, verso 18 y 19, dice que la gloria de Dios sale a la puerta. Pero finalmente en el capítulo 11, verso 22, dice que la gloria de Dios sale del templo y de la ciudad hasta una colina. Ese templo tan grandioso de oro y de plata ahora ya no tiene la gloria de Dios. No reside la gloria de Dios. ¿Usted cree que cuando Dios dice mía es la plata y mío es el oro, está diciendo que eso es lo que le da gloria a Él? ¿Que eso era lo que Él buscaba? No. Por eso cuando alguien le predique y le diga trae todo lo que tienes y entonces Dios te va a prosperar más, piénselo muy bien, porque hay un interés malsano ahí. No era el oro entonces que santificaba el templo. Recordemos que Dios dijo: yo voy a santificar con mi presencia ese templo. Lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? En Éxodo. Entonces Dios era el que santificaba. Su grandeza no residía en los muros, sino en la presencia de Dios. No en lo elaborado de los ritos, sino en que Jehová Dios residía en medio de su pueblo. Aunque Dios permitió la destrucción del templo para hacerles ver que no estaba allí su gloria y su presencia, sino aún Dios puede residir en el desierto. Dios mismo dijo: haré un pequeño santuario con ustedes. ¿Dónde? En Babilonia. Allá yo voy a hacerles un pequeño santuario, porque mi presencia va a estar con ustedes. Y allí no había templo. Pero también en Ezequiel 43, desde el 40 habla de la reconstrucción. Pero en Ezequiel 43, verso 2, en adelante al verso 5, y luego el 44, 4, nos va a decir que Dios promete traer nuevamente su gloria al templo. Un templo perfecto, un templo único. Ahora, este pueblo seguía confiando en el oro para adorar. Y entonces Dios les dice en el capítulo 1, verso 5 de Ageo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Que es la única vez que lo dice. Y 4 veces dice mediten en sus corazones. O sea, piensen en sus sentimientos, piensen en sus caminos, piensen en lo que desean y piensen en la decisión que están tomando. Ellos no estaban construyendo el templo, reconstruyendo, porque era lo último que tenían en prioridad. Eso era lo que había en su corazón, eso era lo que estaban haciendo. No estaban satisfechos con lo que tenían para comer, para beber, para trabajar. Nos dice en el capítulo 2 que iban y decían: buscamos 10 medidas. Íbamos a buscar pensando que íbamos a obtener 50 y solamente habían 20. Íbamos a sacar granos y pensábamos que había 20 y solo teníamos 10. Trabajamos y parece que cae en saco roto. No sé si le ha pasado. Porque pensamos que depende de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Querían mucho y lograban poco. En el capítulo 1, verso 9 dice de la siguiente manera: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre para su propia casa. Dios entonces estaba dispersando todo. En el verso 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Dios les hace ver: su corazón está así, sus caminos son así, y Dios mismo es el que pone en ellos el ánimo para trabajar en la casa de Dios. Ahora,
Dios quiere construir un templo con mayor gloria que el de Salomón. Hoy también, dice en el capítulo 2, verso 6 y el principio del verso 7 de Ageo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor manifestó su presencia en el monte Sinaí, ¿qué pasó ahí? Tembló el monte, humeaba. Cuando Él trajo su presencia al tabernáculo y luego al templo, la gloria de Dios llenó ese lugar. Pero dice el Señor: yo no voy a llenar solo ese lugar, ni voy a hacer temblar el templo. Voy a hacer temblar toda la tierra y todos los cielos. Eso es lo que voy a hacer temblar. Y todas las naciones de la tierra. De hecho lo vuelve a decir en el verso 21. Al final: yo haré temblar los cielos y la tierra, verso 22, y trastornaré el trono de los reyes y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, o sea, los ejércitos, y vendrán bajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. O sea, yo voy a traer un trastorno en todo el mundo. ¿Qué era lo que Dios estaba mostrando? Entonces en el capítulo 2, verso 5, 7, 8, ponga mucha atención, porque en medio de este pasaje es donde Dios está diciendo: mía es la plata y el oro. Verso 5: según el pacto que hice vosotros cuando salisteis de Egipto, está hablando desde el Éxodo, así, lea conmigo, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Yo lo que quiero que esté en medio de ustedes es mi espíritu y mi presencia. Verso 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Yo puedo levantar, porque se los he mostrado, un templo de oro. Puedo darles todo lo necesario a través de los reyes, todo lo que necesiten. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que mi espíritu more en medio de ustedes. Toda la confianza que tenían en aquel templo glorioso, yo lo he destruido, yo lo permití. Y ahora que ven estos cimientos, mi gloria está aquí. Esto que ustedes ven tan inferior, aquí está mi gloria. Verso 9 dice: la gloria postrera de esta casa. ¿Cómo era esa casa para ellos? Inferior, menospreciable, sin el valor como la anterior. Pues esta casa, esta gloria será mayor que la primera, dice Yahweh Sebaot, Jehová de los ejércitos, el Dios de la guerra. Yo lo permito, yo peleo, yo estoy aquí y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Verso 23: ¿por qué va a ser mayor esa gloria? Más que el oro, más que plata. Verso 23: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, o sea, como el símbolo de mi poder, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y será que está hablando de este personaje Zorobabel? Si usted, no lo vamos a ver hoy, pero si usted va a la genealogía de Jesucristo en Mateo 1, en la genealogía de Jesucristo, ¿quién encontramos? A Zorobabel, aquel que dijo: te voy a tomar como anillo. Y de esa descendencia llegamos ¿a quién? A Jesús el Cristo. Dice en el verso 7: y haré temblar todas las naciones. ¿Cómo hará temblar todas las naciones? ¿Se acuerda que los cielos y la tierra temblarían? Pero dice el verso 7: y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. ¿Sabes por qué va a ser mayor esa gloria? Porque voy a traer a mi hijo, al deseado de las naciones, y entonces temblarán los cielos y la tierra. ¿Por qué temblarán los cielos y la tierra? Porque el cielo mismo dio señal de su venida, porque ángeles anunciaron su venida, los profetas hablaron de su venida, porque la tierra misma tembló cuando resucitó. De hecho, cuando murió hubo tinieblas y temblor, cuando resucitó también, porque los cielos mismos recibieron a Jesús cuando Él ascendió a los cielos y fue coronado. Hace temblar los cielos y la tierra, porque desde ese momento
Ya no hay separación entre cielo y tierra, porque Él como escalera, dice Juan, como escalera ahora nosotros podemos llegar al Padre. Los cielos están abiertos. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Voy a leer solamente algunas partes. Verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando Pablo de una construcción, puse el fundamento y otro edifica encima, pero mire cada uno, esto es, mediten cómo sobreedifican. Verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mayor fundamento que plata, que oro, que piedras grandiosas es Jesucristo. Verso 13 dice al final que bueno, cada uno va a edificar, pero al final dice que será probado por fuego lo que edifique. Verso 14: si permanece la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. ¿Sobre qué debe edificar? Sobre Jesucristo, y va a recibir recompensa. Verso 16: entonces dice qué construcción estamos levantando. También nos dice cuál es el fundamento. Entonces entendemos quién va a morar en ese templo. Verso 16: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben que Dios reside en ustedes? La gloria de Dios está en ustedes, mayor que oro, mayor que plata. Así es, hermanos. Kabod es la palabra de gloria, esplendor, honor, majestad viven ustedes. Termino con el verso 25 al 29 de Hebreos 12, donde nos dice de esta manera: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Si Dios reprendió a aquellos que no escucharon a Moisés, menos va a perdonar a aquellos que desechan al que les habla desde los cielos, a Jesucristo. Verso 26: a Dios mismo, el Espíritu de Dios, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Verso 27: y esta frase aún una vez indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, para que tu fe no esté en esas cosas, sino esté en el Señor. Verso 28: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, recuerde que somos templo ahora, y lo que estamos recibiendo es algo inconmovible. Para aquellos su confianza, aún arrasaron las piedras del templo, el oro y todo, pero lo que nosotros tenemos nadie lo puede robar, porque está fundado sobre Cristo. Tengan gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Verso 29, lean conmigo: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios, nuestro Dios, que es fuego consumidor. Porque la gloria de esta casa será mayor que la primera. Si se da cuenta, cuando dice mío es la plata y mío es el oro, está hablando que más que eso Él va a traer una gloria mayor, porque su confianza todavía está en eso. Hoy Dios ha puesto una gloria mayor, porque Jesucristo ha venido a nosotros y ahora su presencia mora en nosotros. La misma gloria de Dios, Kabod, ese peso de gloria en nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias que nuestra confianza esté en ese Dios verdadero, único. Que tu gloria que ha llenado esta casa, estoy hablando de esta casa de cada corazón, llene la casa de todos aquellos, el templo, la morada de todos aquellos que te busquen, aún de los que están a distancia, que podamos ser ese templo que glorifique tu nombre, ya no con confianza en cosas pasajeras, materiales, humanas, en oro y plata que se corrompen, sino, Señor, en el Espíritu y en el fuego mismo de Dios, ese Yahweh, Yahvé, Jehová de los ejércitos,
Yahweh Sabaoth, el Dios de la batalla y el Dios de la victoria. Gracias, Señor, porque ahora tú moras en medio de nosotros. Y qué mayor gloria que ser llamados tus hijos. Qué mayor gloria que ser tu pueblo. Qué mayor gloria que con tu fuego santifiques a cada uno nuestra vida. Qué mayor gloria que saber, Señor, que podemos acercarnos directamente a ti a través de Jesucristo. Qué mayor gloria que oír tu voz y tener confianza que somos ahora pueblo salvo, pueblo tuyo. Señor, nos entregamos en tus manos. Que nuestra mirada no esté ni en la plata ni en el oro, Señor, sino que nuestra mirada y nuestro clamor esté en meditar en nuestros caminos, en buscar verdaderamente reconstruir la casa que ahora somos nosotros para que sea morada tuya, en estar en comunión contigo y buscar tu presencia. Hoy nos humillamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, y que el Señor siga hablando a su vida.